Seguimos apenas con el capítulo 14 de la Apocalipsis y vamos a leer únicamente hoy para hacer la exposición 5 versículos del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 1 al versículo 5. Dice Dios en su santa palabra. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo, como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos, hermano. Bendito Padre Celestial, gracias por la nueva oportunidad que tú nos permites, Señor, que tu pueblo hoy, una vez más, como siempre, nos arrodillamos a la presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el vicario por excelencia en las Escrituras, el cual toma de las palabras, Padre Santo, de tu Hijo y nos las enseña a nosotros, tus pueblos, tus hijos. Entonces, que estamos interesados en aprender las cosas más de toda esa bella palabra inspirada que dejó tu Hijo para la edificación y para la madurez y el aprendizaje de tus hijos en la Iglesia mundial, y por ello también nosotros con más responsabilidad en esta pequeña manada en esta mañana. Bendícenos, Señor, con tu luz y tu gracia, y bendice todas las asambleas que en estos momentos por la televisión, por la radio y en los locales están reunidos para exponer la palabra de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Que tú extiendas tu bendición para que tu palabra en ninguna manera, Padre Santo, regrese vacía hacia ti, hacia tu Hijo, hacia el Espíritu Santo. Bendito sea, te lo pedimos agradecido en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sabe que este capítulo 14 es bastante controversial, ¿verdad? Así como lo fue también el 13, ¿verdad? Pero este 14, hermano, ay caray, ¿verdad? Fíjense que yo les decía la semana pasada a ustedes que el Señor Jesucristo habló en Lucas 17 y en Mateo 24 que serían como los tiempos de ¿qué? Y también en Lucas dice 17 serían como los tiempos de ¿quién? De Sodoma y Gomorra. Entonces el contenido que sucedió en la época de los antidiluvianos, ¿verdad? En eso que de las cuales escribió Moisés, y el contenido de allí del capítulo 19 del Génesis, que lo que sucedió en la época de Sodoma y Gomorra. Viene, son 5 ciudades importantes que están allí en el libro de Génesis y en el libro de las Crónicas y Números, señalando siempre esas ciudades pecaminosas de las cuales encontramos nosotros en la Escritura, que allá en los antediluvianos eran totalmente incrédulos, porque ¿cuántos se salvaron? Ni uno en 120 años. Y Él nos manda, el Señor Jesucristo, que lo tomemos como énfasis, como referencia y como trasfondo de eso que Él nos estaba explicando en ese momento y que nos daría más doctrina, más explicación. También nos llama la atención que veamos lo que sucedió en la época de Sodoma y Gomorra. La inmoralidad era que todo llegaba arriba. Entonces resulta que
eso quedó únicamente como dictado de parte de Dios. Son profecías que están en las Escrituras para que el pueblo de Dios lea, entienda y viva velando y orando, porque Él dice, mira, todo como lo dijo el Señor Jesucristo, todo cuanto está escrito de mí tiene cumplimiento, tiene. Y la Trinidad nunca miente. Y en los evangelios dice que la palabra de Dios no puede ser quebrantada, ni tampoco violada, ni tampoco se le puede quitar ni agregar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el Hijo de Dios tiene que estar mosca, velando, pidiendo luz, como lo encontramos en la Escritura. Ahora, este 14, fíjense que también nosotros nos damos cuenta de que yo hablaba un poquito como introducción la semana pasada de estos 144,000, que lo repito, y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente, cumpliéndose lo que el Señor Jesucristo dijo allá en la iglesia fiel de Filadelfia, ¿no? El que venciere, yo escribiré el nombre de mi Padre en su frente, el que venciere. Claro, y la iglesia siempre ha sido una vencedora en medio de las tribulaciones, la angustia, las pruebas. La iglesia de Dios ha sido una vencedora, porque el Señor dice, no te abandonaré, no te desampararé. Y como se lo decía a los judíos creyentes que quedaron en las ciudades de Jerusalén a través del profeta, le decía, mira, aunque pasen por las aguas, no te anegarán, y por los ríos no llegarán a ti, y cuando pasares por la candela, o sea, 3 palabras como símil para que lo apliquemos a la vida diaria. El Señor siempre a la iglesia, a los creyentes verdaderos que llevamos la vida delante del Señor, siempre estaremos ¿en qué? En prueba, ¿no es así? ¿O es que ninguno de ustedes han pasado por prueba? ¿No? Ay, ¿verdad? Siempre, las pruebas. ¿Y qué es lo que pasa en las pruebas? Las pruebas son para Dios quitar aquello que traemos nosotros. Mira, como creyentes novicios, ¿verdad? Exacto. Eso que se llama en la Escritura lo nocivo, como pasaba como cuando Dios le pedía un sacrificio al pueblo e iba Aarón a hacer el sacrificio. Entonces él le decía, habían varios tipos de sacrificio, pero Dios aceptaba el sacrificio, lo que se llama holocausto, ¿verdad? Y entonces aquel animalito o aquel toro o aquello, cuando Dios lo pedía y cuando lo requería, tenía que convertirse enterito en ceniza, quemarse en ese altar candela, y quedaba un residuo, la ceniza se echaba delante de la entrada del tabernáculo inicialmente, para que los sacerdotes no se contaminaran con el pecado y nadie entrara tampoco para dentro del tabernáculo sino lo señalado. Es decir, que Dios nos habla siempre que en medio de la tempestad y las pruebas, Dios busca la purificación y la santidad ¿de quién? De su amado. Por eso espero, y Pablo repite, sean santos, como yo siempre lo digo aquí, santo no es esto, ¿verdad? Esto no es santia, pero cuando el verdadero creyente de corazón, mira, se consagra a Dios y quiere ser santo, se abstiene de qué, como dice la carta a Santiago, aprende a hacer lo bueno, aprendan a hacer lo bueno y desechen lo malo. Bien, bueno, entonces el cristiano verdadero a quien Dios pasa por las pruebas, Dios entonces le encanta. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos dejando lo que se llama la escoria de la vida. Y entonces cada día uno va aprendiendo a ser cada día más creyente. Por eso el ser discipulado siempre en la congregación es importante. ¿Discipular qué es? A decirle a discipular a un creyente. Como dice el primero. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque el creyente debe de aprender
el pastor y los dirigentes debemos aprender eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: toda escritura es inspirada divinamente, ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para instruir. ¿Y para qué? Redarguir. ¿Y qué más? Y convencer. Y convencer. Entonces son 5 expresiones, pero las que pronuncié, corregir. Ahora, ¿qué resulta? Que eso no se hace en público, muchas veces se hace en privado, y el discípulo va aprendiendo. Eso que dijeron los otros días las hermanas, que muchos hermanos aquí no se desenvuelven bien porque no vienen a la clase. Y cuando se les dice: mira, tú puedes hacer una predicación dentro de una semana, sí, pero como no muchas veces no sabe la norma homilética a fondo, aquí no se desenvuelve bien. Y aquí queda mal delante el Señor Jesucristo, que le dice: mira, predica la palabra, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿cómo vamos a predicar la palabra? En la escuela, en la iglesia siempre hay una pequeña, ¿qué? Escuela. Eso está en la Escritura. Aunque no hubiese la escuela, la palabra es clarita. Entonces hay hermanos que cuando van a predicar escogen unos pasajes, unas cosas tan complejas que ellos mismos se enredan. Habiendo tanto versículo, tanta palabra, digamos que sencilla, porque la predicación es para el que no ha creído, para el no creyente. Por eso se predica la palabra, para el no creyente. Entonces hay hermanos que entonces buscan Génesis, salta para el Salmo, vente para Apocalipsis, brinca para que se... Bueno, fíjate tú que esa es una observación buena, porque ustedes, las que están allá, observan, ¿no? Y el hermano que no acude a la orientación, que no sepa lo que es homilética y hermenéutica. ¿Qué es homilética? La forma de preparar un discurso y poder exponerlo. Y la hermenéutica, ¿qué es? Si el hermano no sabe preparar un sermón con 3, mira, cabeza, tronco, la cabeza es el texto que va a exponer o el capítulo que va a exponer, y de ese texto desarrolla el tronco, ¿verdad? Y abajo las extremidades, la conclusión, más nada. Cuando la persona no está enterada de esto, claro, los nervios y la falta de una cuadratura escritutaria de acuerdo que lo manda el Evangelio, esa persona se vuelve un rollo. Yo pasé por eso varias veces cuando estaba chamito o cuando estaba joven, pero aquí el hermano nos llamaba a clase: mira, ven acá ustedes, o en privado, pero siempre aprendimos un poquito, aprendimos un poquito más a desarrollar los temas como debe de ser, más los estudios particulares. El Señor dijo ya en Lucas 17, el día que ustedes vayan a hablar en público o que demanden de la esperanza que hay en vosotros, no se preocupen, porque yo os daré palabra en ese momento. El que vive la vida del Espíritu Santo, ese no se mortifica mucho. La homilética te enseña a ti, dice: mira, prepara primero lo que tienes que hacer es como el camello, doblar las rodillas. Señor, ¿qué tema quieres tú que yo hable? Así vivían los profetas, así vivían los apóstoles. Uno lee los frutos del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles y uno se da cuenta que ellos oraban y pedían, entonces el Señor los llenaba. Dice que el lugar donde estaba temblaba y el Espíritu Santo los bañaba, los iluminaba y les hacía recordar las palabras del Señor Jesucristo. Y salían con una fuerza del Espíritu, no a presentar lo que ellos sabían, sino lo que el Espíritu les daba que hablar. Por lo menos tenemos el caso de Felipe, ahí en el capítulo 8 con el eunuco, ¿verdad? Eso es clave para uno aprender. Pero lo que tú dices, yo se lo recomiendo, que aunque te corresponde a ti, profesor Ruiz Roa, entonces mira, traiga un solo texto y no brinquen para allá. Mira, un segundo, mira, el que está oyendo allá, entonces, ay, Cristo es el Salvador, pero vamos a buscar aquí. ¿Y cuánto se lleva? ¿Cuántos segundos?
Ay, yo no, se me perdió. Ay, ¿dónde estará? Ay, no. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que el que estaba concentrado allá oyendo pierdo el hilo. Entonces, ¿qué plan? Dios le manda una semana, predicas la palabra en 15, 20 minutos. No un ministerio, predica la palabra. En el ministerio, el que lo sabe manejar, maneja de todo argumento para rellenar los huecos del esqueleto y edifica. El ministerio es para dar pan a los creyentes. La predicación es para persuadir al pecador. Bien. Claro que aquí hay hermanos que todos lo saben. Bueno, el Señor lo dice, bueno, sigue preparando. Llegará el momento que yo te utilizaré. Que el sermón descanse en la Biblia. Y no claro. Es que el sermón no, todo lo tenemos aquí, el sermón cristiano, porque el sermón secular, pero aquí lo tenemos en la Biblia. Y los 4 evangelios tienen tanto argumento, las parábolas tienen tanto, las 42 palabras tienen tanto argumento que el hermano se capacita. Y así es como edifica la iglesia. Por eso le repito ese texto de Pablo a Timoteo: edifica, ilustra, exhorta, ¿verdad? Persuade, enseña a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, pero ese era lo que yo no quería, si no salió, a Juana le sirva de mucho a los 25 hermanos varones que están aquí, ¿verdad? Esto que dijo el Señor Jesucristo en Mateo y en Lucas será como los tiempos de allá y de acá. Ahora, eso fue únicamente material profético. Eso tiene cumplimiento. ¿Qué es lo que se llama en la homilética? Lo que se llama el trasfondo de las cosas. ¿Qué es el trasfondo de las cosas? Todo lo que conlleva una profecía o todo lo que tiene que ver alrededor. Eso es algo que es continuo, constante en movimiento. En otras palabras más sencillas, la base de algo que pasó para explicar en el presente que va a acontecer. ¿Entendieron? El trasfondo. Eso, los tres verbos, pasado, presente. El trasfondo, el Señor Jesucristo se refirió allá, pero en el presente lo estaba hablando a los apóstoles. Pero eso se iba a cumplir. Edificaré mi iglesia. Mira, hermano, sencillo, hermano. No hay que volverse loco. ¿Bien? Isaías 53. ¿Qué pasa? Bueno, pues claro. Un cumplimiento continuo. Bueno, ahora, esto que estoy hablando aquí tiene un trasfondo, como los tiempos de Noé y como los tiempos de ¿quién? De Sodoma y Gomorra, pero hay otras cosas adicionales de las cuales el Señor Jesucristo se refirió, porque tiene todo cuanto estaba allá, cumplimiento tiene. Y entonces el cristiano avisado, prevenido, alertado, oye, esto tiene allá, mira, oye, y entonces esto que yo estoy leyendo tiene una alusión a lo que yo tengo allá. Voy a buscar la base, voy a buscar el trasfondo. Y esto aquí, que este versículo 14 también tiene una base, un trasfondo que se llama Eno el séptimo. Que Eno el séptimo aparece en las Escrituras 4 veces. En el capítulo 5 aparece Eno el séptimo. En la primera de Crónica aparece Eno el séptimo de Adán. Y en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos aparece Eno por tercera vez. Y en la carta de Judas, al final, antes del Apocalipsis, aparece Eno el séptimo. 4 veces lo menciona Dios, pero con una cosa extraordinaria. Es el Espíritu Santo que inspira las Escrituras. Y el creyente de Dios, que siempre le gusta entender lo que pasó allá en el pasado y lo que está aprendiendo en el presente, y que Dios lo está hablando que también se cumplirá en el futuro, le interesa al creyente que estudia, que aprende, que quiere saber cómo son las cosas, como el eunuco. Mira, ¿cómo entenderé si no encuentro a quién me explique? ¿Y quién es el maestro por excelencia para un cristiano? El Espíritu Santo. Ahora bien, el que no tiene el Espíritu Santo, ese no. Otra cosa más, el que está disgustado con el Espíritu Santo, ese no tiene ¿qué?
el asesoramiento hasta que no corría. No es que perdió la salvación, no es que perdió el Espíritu Santo, ¿no? Sino que lo tiene que, como dice, apagado. No apaguéis el Espíritu en el cual fuiste investido o bautizado para el presente y para el futuro. Entonces, ahora, ¿qué resulta? Que hay hermanos, ¿cómo va el Espíritu Santo a darle bendición a un hermano adúltero? Él le dice, mira, corrige tu vida porque estás en adulterio. A una hermana que quiere enseñar a sus hijos, mira hija, corrige tu vida porque estás en él. Entonces, Dios es muy puro. A él no le podemos cambiar la plana. ¿Me entiendes? A él no le podemos corregir nunca la plana de la Escritura. Que Dios no lo permite. Bien, Dios no lo permite. Entonces, cuando eso se ve, hermano, en la vida, cuando una persona no se desenvuelve bien, lleno del Espíritu Santo, le falta esto y le falta el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso que uno está viendo en las Escrituras, hermano, uno tiene que saber por qué Dios nos está colocando. ¿Qué es de la vida de Enoc? Ustedes han estudiado la vida de Enoc en las Escrituras. ¿Por qué? Porque yo quiero aplicar la vida de Enoc aquí en el capítulo 14. Ahora, en estos 5 versículos, en este capítulo 14, ayer se lo dije a los hermanos, todo el argumento que hay aquí, todo el argumento, todas las palabras en estos 5 versículos son justamente en términos judíos. ¿Para quién? Los judíos, que Dios le está dando una segunda oportunidad a ellos, porque ya vimos en los perfiles, si me entendieron, en los perfiles que hemos visto, ya la iglesia está en el capítulo 4, en el 5, en el 6, en el 7 y ahora aquí en el 6º, que es en el 12 también, perdón, y aquí en el 14, que es el 6º perfil. Y que como Dios dice, edificaré mi iglesia. Fíjate que yo les dije a ustedes, léanse en la Crónica, el capítulo 3. ¿Quién no lo leyeron? Nadie lo leyó. ¿Por qué? Porque ahí vemos en una forma material, ¿verdad? Biológicamente, ¿verdad? Entonces Dios le dio toda clase de material a Salomón y primero le dio el diseño a David. Y David le dice, tú me vas a construir, no, tú no, me lo construirá el hombre de paz, el hombre de amor, que fue inicialmente, ¿quién? Salomón. Pero ¿cómo puso Salomón ese templo? Mira, ahí hay 3 cosas principales que se llama la tela con cordones azules que representa que viene del cielo. Eso es lo que significa el oro, que significa la pureza, ¿verdad? Y la plata, la redención, un ejemplo, ¿verdad? Entonces Salomón en la entrada decoró aquello inicialmente, que el que entraba al templo se impactaba viendo la majestuosidad de aquel templo en 3 colores. El creyente asimilaba, esto viene de Dios. En la teología que uno entiende, ¿verdad?, que se llama la teología integral, es decir, que todo cuanto está en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, vivo o material, es una representación ¿de quién? Del Señor Jesucristo cuando vino, edificaré mi iglesia. Salomón edificó el templo, lo material con lo que tenía, una belleza única en aquella época, y Dios la desapareció porque eso a los judíos le hizo daño a la larga. 520 años duró el templo de Salomón. Ahora viene, fíjense ustedes, el Señor Jesucristo dijo también, edificaré mi iglesia a la manera de Él, el material que puso. Y como les dije yo, ¿cuál fue el material que usó? Mi palabra. Y por eso los 4 evangelios tienen material, los hechos de los apóstoles, las cartas apostólicas y las 7 iglesias o el libro del Apocalipsis. 7 perfiles del Señor Jesucristo edificando su iglesia. Y entre ellos el Señor Jesucristo en los evangelios puso como ejemplo en la antigüedad, trasfondo, la vida de un hombre justo que se llama Enoc el 7º, ¿verdad? Porque cuando Dios le diera la segunda oportunidad a la nación de Israel, los iba a llamar a ellos a arrepentimiento, cumpliendo la promesa antigua a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando llegó el momento, entonces, claro, llegó el momento cuando Dios se manifiesta y se lleva a su iglesia en secreto. No es en secreto,
Ajá. ¿Ah? En secreto, por en secreto, pero la gente se dará cuenta que en público que desaparecieron. Esos fastidiosos evangélicos que decían que únicamente el cielo les pertenecía a ellos. Y gracias a Dios, porque eso es lo que dicen muchos. Cuando ustedes desaparezcan nos vamos a reír bien. Bueno, me consta que me lo dijeron muchas veces. Ahora, ¿qué pasó? Dios toma como ejemplo aquí a Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc fue un hombre que vivió una vida piadosa, ¿verdad? Y anduvo Enoc pues con Dios y se lo llevó, pero no antes, sin haber agradado a Dios. Y dice allí, y vivió toda la vida de Enoc, fueron 365 años. Y en esos 365 años anduvo con Dios y practicó la palabra de Dios. Un hombre imbatible en aquel entonces, en una multitud de gente pecadores, como lo van a ustedes si lo leen en el capítulo 5, porque fíjate, después vino Noé, y Noé resulta que cuando la madre da luz a Noé dice, este es el Salvador, pero este nos va a librar de la carga y del tormento y de la angustia y de la escasez. Se quejaban contra Dios. La mamá de Noé se quejó de Dios. Dios nos ha castigado con esto y con esto. Ahí van a encontrar ustedes cuando lean eso, ahí en el capítulo 5 de la mamá de Noé, ¿entienden? Y Él nos va a librar, por eso le puso el nombre de Salvador. Noé significa el Salvador, nos va a librar de todo. Pero ¿quién fue el que sembró la maldad en aquella antigüedad? El día que de él comiera, el hombre, el pecado, como dice la palabra, lo que tú sembrares. Bueno, entonces como se desarrolló el mundo en maldad, fíjense ustedes, hermano, que el mundo fue tan grande en pecado porque el hombre permitió que un solo hombre habitara más de 10 millones o 10.000 demonios. ¿Por qué lo digo así? Porque los demonios se desataron y habían pocos seres humanos. ¿Dónde qué? Entrar o pernotar, porque el mundo estaba como, no es como ahora. ¿Y cómo lo sabemos? Un solo hombre. Ahora, ¿quién dominaba a ese hombre? Los demonios. Y nadie lo podía, dice que lo encadenaban y nadie lo podía, ¿verdad?, detener y esa cosa. Pero como era un hombre, el poder que tenía era de los demonios. Ahora, trasládense en el viaje en el tiempo y lleguen hasta allá a la época. Bueno, así eran los antediluvianos. La maldad era que Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre, viendo su criatura cada día llena de demonios, de maldad, ¿entiendes? Y cada quien carga. Lo que está pasando hoy por hoy. Bueno, oye, lo que está pasando hoy, por eso el Señor Jesucristo dijo, fíjense que será como los tiempos. Y peor, porque esto ha venido incrementando. Claro, ahora bien, cuando uno ve eso, claro, yo digo, oye, y bueno, ¿y qué pasó? Que yo digo que la mamá de Noé explicó eso, pero este hombre, Enoc, mira, no se contaminó. ¿Cómo lo sabemos? La palabra de Dios es inspirada. Si ustedes leen el capítulo 12 al 16 del libro de Judas, dice, este hombre predicó, he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio a los impíos, a los burladores, a todos aquellos que con toda maldad decían contra Dios, pero él nunca se contaminó. Y él y su hogar vivieron tan fiel que Dios le permitió crear un hijo, y ese hijo se llama ¿cómo más? Matusalén, que vivió 969 años. Bien, y Dios, ahí se ve la bendición. Ningún hombre jamás vivió esa edad y ni tampoco 1000 años. Ahora, aquí les explico algo. Mira, los varones y las hermanas que tengan la oportunidad de leer algún libro o algún comentario, y como se está oyendo tanto la radio, tengan cuidado, porque ¿qué pasa? Para 1000 años, ¿cuántos faltan en la época de Matusalén? 30 años, ¿verdad?
Tú sabes lo que dicen algunas sectas y algunos comentaristas particulares que serán iluminados, que así como faltaban 30 años para que Matusalén llegara a los 1000 años, así va a pasar, fíjate, 30 años que no lo cumplió Matusalén. Dicen ellos, eso no está en la escritura, ¿no? Dicen ellos, ¿verdad? Que así va a pasar, que la iglesia será arrebatada y entonces Dios va a prolongar por 30 años lo que se llama la gran tribulación. 30 años. Eso tiene base bíblica. Ahora, para afianzarlo más, oye, y para afianzarlo más y darle más poder, dice que allá en Mateo, cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar, dice, y el mismo Jesús era como de ¿qué? De 30 años. ¿Te das cuenta que el Señor Jesucristo? Pero no leen el trasfondo de eso. ¿Qué dice allá el capítulo 12, por lo menos, de Daniel? Que serían 3 años y medio y 3 años y medio. Cosa que el que estudia la teología integral aprende. ¿Qué resulta? Que como la dispensación de la ley, Dios les quitó, ¿cuánto? 7 años y no completó la dispensación de la ley y entró lo que se llama la dispensación de la gracia con el Señor Jesucristo, cuando en esa noche Él dijo: he aquí el nuevo pacto en mi sangre, y ahí inicia Él la nueva dispensación de la gracia. Suspendió el Señor Jesucristo a la ley. Tan es así que era tan inquieto que no se cumplió el ciclo, que los mismos apóstoles le preguntaron en el primer capítulo de los Hechos: Señor, ¿vas a restituir tú el reino de Dios por esta época? Y él dijo: mira, no le toca a ustedes saber lo que mi Padre, las sazones de los tiempos que mi Padre puso en su sola. Por eso que quedó como referencia o como trasfondo la ley, para que todo, porque Juan está usando como trasfondo todo esto en el Apocalipsis. Juan, oye, le está ahí leyendo, y él está poniendo aquí, él es el que está hablando, Juan, de el Enoc. Claro que esto es extenso, ¿no? Y por eso le estoy dando bastante argumento, para ver si hay alguien que se interese en hurgar más y aprender más y se ponga de lleno. Ahora que resulta que cuando nosotros vemos esto, hermanos, mira, lo que pasó allí, oye, este hombre, por ser piadoso, llevó una vida fiel delante de Dios. Y dice allí en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, y por haber agradado a Dios, Dios lo traspuso o lo transportó, ¿verdad?, al cielo para no ver muerte. Y en ninguna parte de la Escritura ustedes van a encontrar que Él murió, aunque fíjate, si no manejamos bien eso que dice en Hebreo, está establecido a los hombres y después, ¿y cómo se aplica eso a Enoc, el séptimo? ¿Por qué no muere? Pero ¿por qué? Y también no se llevó Elías y Moisés. Tiene un propósito. Para que ellos dos que sean judíos. ¿Cuál es el trasposo? Bueno, como el tiempo corre aquí, sí, está bien, Dios se lo llevó y punto, pero Dios todo lo cuanto en la Escritura tiene un motivo, hermano. Entonces, el motivo de no es colocar en las Escrituras para un pueblo, mira, para un pueblo incrédulo, para un pueblo de dura cerviz, para un pueblo que violó la ley. Dios le pone como ejemplo desde la antigüedad a un hombre que sí fue posible poner por obra la palabra de Dios. ¿Quiénes violaron la palabra de Dios visiblemente delante del rostro de Dios? Toda la nación de Israel. Y antes de que Dios impusiera, desarrollara, decretara su ley, hiciera el pacto con esa nación, ya Dios le estaba dando un ejemplo al pueblo de Israel que iba a escoger en ese entonces, y para el mundo entero, en la persona Enoc el séptimo. Enoc el séptimo, este santo que lo vemos, y por haber llevado una vida piadosa, Dios se lo llevó y quedó como ejemplo para la nación de Israel. Esto que ustedes están viendo aquí en los 5 versículos es únicamente material y argumento para la nación de Israel, como se lo dije la semana pasada, que Dios tenía que recoger del mundo entero, ¿a quién? A la nación de Israel en la gran tribulación. No se les olvide que cuando estamos viendo aquí, ya la iglesia no está
en la tierra. Entonces, bueno, entonces Dios le está... ¿Ah? Dime. Quiere decir entonces que Enoc es ejemplo para estos 144,000 para que se comporten como tal. Para toda la nación de Israel. Ahora, como vamos a ver, para toda la nación de Israel, porque fíjate, si tú lees lo que acabo de citar en la carta de Judas, si quieres lo anotas, y tú lo vas a anotar y lo vas a comparar en tu casa, dice los argumentos que él presenta allí fue para hacer un mundo incrédulo. Cuando Dios va a recoger a la nación de Israel en la gran tribulación de todo el mundo, capítulo 38, desde los versículos 22 en adelante del libro de Ezequiel, dice que los dispersos, la nación de Israel, están por el mundo entero, y a ellos le llegará el mensaje de ¿quién? De Elías y Moisés. Y Moisés estarán predicando Elías no en el Vaticano, sino ¿a dónde? Entonces, ¿cómo oirán los que vivan en China el mensaje nuevo que le está predicando? La tecnología. Entonces, claro, viene Moisés, Elías, a asesorar a las 12 tribus que hasta ahora están dispersas. Y son los únicos que cuando Dios los llame, como hay bastante texto, yo los llamaré de los 4 cabos de la tierra. Y cuando Él los esté recogiendo, ¿pero para qué? ¿Y qué será? ¿Qué es lo que hay allá? Vamos a ver, hay pan allá, como Noemí en la tierra de Moab. ¿Qué pasó? Dios visitó mi tierra, me voy de esta tierra de pagano donde murió su esposo y sus hijos, vuelvo nuevamente con mi amargura, ¿a dónde? A la tierra de Israel. Estas enseñanzas gráficas que tenemos allí. Regresó Noemí. Bueno, el pueblo de Israel, cuando oiga lo que está pasando con la bestia del mundo, no hay agua, no hay comida, no hay luz, no hay medicina, y la bestia está persiguiendo ¿a quién? A todo el mundo. Y todo aquel que no tenga la marca aquí y su nombre, Entonces, mira, hay tantos argumentos y tantas cosas en la Escritura para llenarse y darle la alabanza a Dios. Ahora que resulta, cuando esa gente vengan y oigan, por lo que sea, por el celular, la computadora, vía satélite, lo que la tecnología va avanzando, aún los robots lo van a enseñar, arrepiéntate, israelita, lo van a decir así. Mira, pero la tecnología va creciendo. Entonces, cuando eso llegue, hermano, oirán el mensaje. Mira, olvídense que ahora la salvación no es por obra conforme a la ley. Ustedes conocen la ley. Ahora, ¿quiénes van a clasificar los que van a oír la ley? Hebreos de hebreos. Y de esos hebreos de hebreos van a oír el mensaje. Dios va a clasificar, que ya Dios lo pone con tiempo. De cada tribu, 100, no más, hermano. Y entonces estos 144,000 que saldrán de esa nación incrédula, que desechan la palabra de Dios, hermano, Dios lo compara a los 144,000 como Enoc el séptimo, que en medio de la idolatría, del pecado, de la vida demoníaca y de toda clase de oscuridad, como lo vemos aquí en el Apocalipsis, esos creyeron en Dios. Y como lo vimos allí, estos son los que no anduvieron como... son débiles, son santos, son como sacerdotes, ¿entiendes? Dios usa los argumentos que los judíos conocían allá en el libro del Levítico, en Número, cuando los llamaba a la guerra a los varones, se tenían a los casados de 15, 18 y 20 años, absténganse los casados de una semana de no vivir la vida matrimonial. Si manténganse aparte, manténganse, vamos a usar esta palabra, eunuco, ¿entiendes? Es decir, sin contaminación, célibe, pero no eran únicamente usando la palabra. Manténganse santos, porque le expliqué yo a los hermanos ayer que resulta que en ese entonces el Espíritu Santo no permanecía en ninguna persona como ahora, sino que para ser receptores y para recibir el bañado y el poder del Espíritu Santo, como Sansón. Sansón tenía que tener señal de ¿qué? De nunca cortarse el cabello. ¿Era el cabello que le daba fuerza o el Espíritu?
El cabello era señal que mientras él obedeciera el nazariato, ¿no? Nazariato o Nazaret, ¿ah? Bueno, Nazariato, pues. Entonces él no podía tocarse el pelo, no se podía quitarse lo que dijo, no se lo podía cortar. Entonces significaba que mientras él no se lo cortaba, estaba obedeciendo a Dios. Y mientras estaba obedeciendo a Dios, cuando él iba a hacer la guerra contra los filisteos, venía el Espíritu Santo y lo tomaba, y era Dios quien hacía la victoria, no Sansón. Enos no vio muerte y aparte, porque Enos no vio muerte, se lo llevaron. Entonces, aparte del motivo que tiene el Señor con respecto a al pueblo de Israel ¿cómo se llama? En la tribulación, él no va a ver muerte, él no va a venir, él no va a hacer nada en ese entonces. Pero estoy desarrollando que entonces lo que vamos a tomar fue los hechos, ¿verdad? Los hechos que Dios quiere obediencia. Porque si tú lees lo que yo les mandé a leer a ustedes, el libro de Deuteronomio, y no lo leyeron, Dios mandó en el pacto 4 veces, yo quiero obediencia a mis leyes. Si ustedes obedecen a mis leyes, yo los bendeciré, los guardaré. Miren, ustedes habrá abundancia, no habrá mujer estéril, no habrá esto, no habrá bestia, habrá de toda manera de bendición, si guardan mi ley. Pero ellos se prostituyeron y se convirtieron en unos incrédulos y violaron la ley de Dios. Y Dios dijo, como lo dice, no hay justo ni aún, como lo dice el Espíritu más adelante. Y Dios andaba siempre como Dios en él, el filósofo con una lamparita buscando conocimiento. Digamos que Dios andaba por todas las tribus buscando encontrar una familia digna que fuese objeto a su bendición. El mismo Moisés pecó 4 veces y Aarón ni hablar. Bien, entonces vemos nosotros que, como dijo el Señor Jesucristo, el corazón del hombre es malo desde el nacimiento. Solamente cuando Dios ve un corazón, como lo dijo David en el Salmo 51, crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo, ¿verdad? Crea en mí un corazón nuevo, porque él sabía que había violado la ley de Dios y había adulterado, y además había asesinado, y también robó, porque le quitó los bienes de Urías. Tráigamelo para el palacio, mátenmelo allá como saldito, tráigame la esposa, pero no sabía que Dios le tenía. Bueno, para que vea, hermano, Dios, ¿ustedes creen que nosotros todos los que estamos aquí somos perfectos? Porque siempre tenemos, quien no falla en una cosita así, falla en una cosa grandota, y Dios nos manda, deja de hacer lo malo. Claro, uno delante de la Trinidad tiene que ser temeroso y hacer todo lo que Él manda, ¿bien? Por lo menos robar el domingo, mira, Dios se lo contará por injusticia, para que lo tome en cuenta. Y como nosotros hablamos aquí que tenemos sana doctrina, pero muchas veces nos agarramos el domingo. Hagan todo el sacrificio y primero Dios, caramba. Como dijo Pedro allá en el capítulo 4, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, el 7º, es un ejemplo de lo que Dios quiere sacar de esos 144,000. En el capítulo 12 de este mismo, el Apocalipsis, estos se portaron como el Señor Jesucristo. ¿Cómo se portó el Señor Jesucristo? Dice, Él lo dijo en público, ¿quién de ustedes me redarguye de qué? ¿Quién me convence a mí de pecado? Ustedes. Y lo más allegado, nadie, ¿no? Y como dice la Escritura, quien aún no había, con lo que tú dices, Isaías 53, ¿verdad? Bien, velo es sin tacha, como cordero de Dios. Entonces, hermano, mira, nosotros lo que tenemos que aprender en la Escritura es lo que Dios nos quiere ver, una acción de justicia. Es una acción de justicia. Ahora, los 144,000 tienen que portarse en el mundo entero cuando la bestia está haciendo desastre, ¿verdad? Y todo el mundo se está dejando poner. Bueno, ¿y por qué se están dejando poner la mano, la marca y aquí y llevarle el nombre de la bestia? Hay 3 cosas. 3 cosas. ¿Y por qué? Ya el Espíritu Santo lo dijo a Salomón. Por un bocado de pan el hombre vende
su alma. Fíjate, el Espíritu utilizó al sabio Salomón. Por un bocado de pan el hombre pierde o vende su alma, ¿verdad? Lo dijo Salomón. Bueno, ¿qué pasará en la gran tribulación? Si ustedes se dieron cuenta, el capítulo 11, las aguas del mar, que eso lo vamos a ver en el capítulo 16, las aguas del mar y de los ríos de la fuente fueron, ¿qué? Contaminadas. Los árboles fueron quemados, ¿verdad? Y dice, y murieron todos los peces que habían y la vida que había en el mar. Y el mundo se puso, ¿qué? Oscuro, hermano. Mira, anoche del edificio vimos nosotros un fenómeno. Luis Alfredo, tú que vives ahí en Bellomonte, ¿no te diste cuenta que anoche el cielo se puso rojo por una parte, como otro lado gris oscuro, y por otro lado color manzana? Y mira, de golpe, y llovió, y de golpe las señales que dio el Señor Jesucristo, fíjense en la fe, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Quién influye en la parte de abajo? Esos tres elementos, el sol, la luna y las estrellas. Ellas son las que le dan vida a la tierra acá abajo. Por eso llaman al sol el sol de justicia, hermano, ¿no? Y la luna, la madre que riega bendiciones en todos los 6 elementos que Dios creó, hermano. Y las estrellas completan esa acción en la atmósfera para que lo que se llama la fotosíntesis influya de noche en las plantas y en los animalitos, y sin eso no hay vida, hermano, ¿entiendes? Entonces es necesario que nos demos cuenta en eso que dijo el Señor Jesucristo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Entonces se está viendo que ya se está preparando el arrebatamiento total y va a llegar el día del Armagedón. Bien, eso es horrible, hermano. Entonces yo les recomiendo lectura de la Biblia. Ahora, estos 144,000, algunos les llamó la atención aquí, estos 144,000 vinieron a ser en la gran tribulación como el Señor Jesucristo, y estos 144,000 el Señor lo pone como ejemplo. Mira, fueron vírgenes, fueron santos, fueron puros en medio de una tempestad. Y por eso es que Dios los coloca aquí en el monte Sión con el Señor Jesucristo. Ahora, oigan bien esto, el capítulo 7 habla de los 144,000, pero únicamente Juan está señalando que oyó nada más que el número de 12,000, no presenta más argumentos, los argumentos los dejó para acá, mayormente, ¿ven? Y esos 144,000 es para que entendamos en los perfiles de la iglesia que cómo Dios viene completando su iglesia por perfiles, por grupitos, pues, para que lo entienda, si es que es difícil, por grupitos, ¿verdad? Por pedacitos. Edificaré mi iglesia, ¿verdad? Ladrillo por ladrillo, teja por teja, ¿verdad? Bien, para completar su iglesia. Porque los 144,000 es el complemento de la iglesia en la gran tribulación. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, en la Escritura, oye, ¿por qué allá fueron enumerados y ahora aquí están con el Cordero? Porque es para los judíos, porque ya los judíos, y fíjese, se lo repito, como lo quito, ¿verdad? 28 veces habla aquí, habla del Cordero, aquí con el Cordero. Fíjate que ellos vencieron porque no se dejaron en ninguna manera vencer, como lo hizo Enó el séptimo. Enó el séptimo no se contaminó en el mundo antiguo. Si ustedes leen el argumento de Judas, van a entender que fueron una familia vencedora, que Dios le agradó. Y yo te voy a dejar como ejemplo para la gran tribulación de tus descendientes, porque mucha gente iban venían de la genealogía de Seth, de Adán, de Seth y de toda la línea que Dios escogió. Cuando llegan al libro de la crónica, saltan. ¿Por qué? Porque Enó no murió. Entonces Dios lo está explicando en el Antiguo Testamento, lo pasó al Nuevo Testamento. Claro, ustedes están como dormidos. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí hay una palabra, porque el tiempo se va. Aquí hay una palabra, el 3. ¿Qué dice el 3, Netalí?
Y cantaban, versículo 3. Léelo, padre. Del capítulo 14 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre las tierras. Ajá. Lee el 4 ahora para complementar. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora fíjese usted, ¿por qué? Fíjense que llegó el momento de otra profecía, allá en Deuteronomio 32, versículo 43. Estos que están aquí se dieron cuenta que ya Dios con tiempo, hace 3.000 años o 2.800 años, les había anunciado, ¿no?, que Dios los rescataría y los recogería. Todo verdadero judío disperso por el mundo entero siempre cantaban o cantan ¿qué? El cántico de Moisés, y eso lo dio a Moisés, se lo dio. Dile que lo repitan por donde quiera que estén, día y noche, para que no olviden que yo los visitaré y yo los recogeré del mundo entero y entonces los traeré a la tierra prometida. Mientras tanto, como ellos violaron la ley, y fíjate que todavía no la habían violado, bien, pero Dios con tiempo le estaba profetizando en el capítulo 32, ¿verdad?, lo que se llama de Deuteronomio, el cántico de Moisés. Y el versículo 43 dice que cuando ellos vayan a vencer, que está en el futuro y en el presente y en el futuro, ellos cantarán. Y aquí los vemos, ya Juan lo está viendo en el futuro cantando no el cántico de Moisés, sino bueno, antes que termine el tiempo, vamos a buscarlo aquí mismo en el Apocalipsis 5:10, el versículo 5 del Apocalipsis 5:10, para que vean lo que ellos están cantando ahora, no el cántico de Moisés. Fíjate lo que están cantando. Y lo oyó Juan, versículo 10. O a lo mejor si llega el 11. Bueno, desde el 9 podemos leer. Lee los 3 versículos, pues. Y cantaba un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Ajá. Claro que los ángeles no cantan eso, no fuiste redimidos, fueron recibidos. Solamente los. Pero fíjese, ya ellos no cantan el cántico de Moisés, sino el cántico del Cordero. ¿Por qué? Porque están unificados en la iglesia. Versículos 4, 5, 6, 7 y 8. No lo entienden sino ellos. Ellos nada más, porque justamente está llamando atención a nosotros, que eran para los judíos, y solamente ellos van a comprender, bueno, vamos a cambiar ese cántico caduco ya, porque ya Dios nos ha redimido y estamos con el Cordero aquí. Bueno, vamos a unirnos a la iglesia que ahora tiene el Cordero, no por obra, no por el corderito, no por esto, por el otro, por la práctica material, sino ahora por la sangre del Cordero, y tienen que al Cordero, por eso sea la alabanza y la adoración. Del verdadero Mesías. El verdadero Mesías. Entonces cantaban el cántico nuevo, ¿verdad? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuera. Estos fueron comprados entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Fíjate una cosa importante en esta palabra primicia, que anoche fue que yo me di cuenta, anoche leyendo. Fueron comprados, hermano. Bien. Ajá. Y ahí en la carta a los Corintios, hermano, dice que el Corintio, ahí en el capítulo 5, versículo 20, fuimos comprados con precio de sangre. La iglesia fue comprada con precio de sangre. Y estos 144,000 no por obra, fueron comprados
por precio de sangre del Cordero. Por eso el Señor lo está exhibiendo en el monte Sión. El monte Sión es equivalente a Jerusalén, la terrenal, no todavía la de allá arriba. Primicias del pueblo de Israel. Son primicias. Y primicias, ¿ves? Porque, ¿qué pasa? Es como si fueran primicias. Pero para Dios fue una ofrenda, porque ya no existía eso de las primicias, ¿entiendes? Entonces es una primicia para Dios. En medio de la gran tribulación no hubo quien le diera alabanza a Dios, como lo veremos más adelante el ángel predicando. No hubo quien le diera alabanza a Dios. Solamente en la gran tribulación saldrán 144,000 que darán alabanza a Dios y bendecirán a Dios. Ahora, por ese ladito, como tenemos que terminar aquí, hay otra mitad de esto que es importante, que es lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que está en estos 5 versículos. ¿Entienden? ¿Qué es lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que está en estos 5 versículos? Léanse ahora, hoy, con mucho cuidado, hermano, el capítulo 19 de ahí de Génesis. Y para el próximo domingo vamos a ver cómo se aplica ese capítulo 19, óigame, cómo se aplica ese capítulo 19, así como se aplica un poquito aquí del libro de la persona de Enoc, cómo se está aplicando eso que pasó con Lot, con la esposa y las 2 mujeres, las 2 hijas. ¿Cómo se aplica aquí en este 5 versículos? ¿Cómo se aplica? Léanlo hoy y léanlo toda la semana y el próximo domingo vamos a ver. Eso es profecía del Señor Jesucristo avisado. Viene como trasfondo, no se lo lleve, como trasfondo. Y entonces, si el Señor nos permite que llegamos al próximo domingo, vamos a ver un poco. Mientras tanto, nosotros somos bendecidos por Dios porque somos como estos 144,000. Gracias al Señor que nos redimió, ¿verdad? Como primicia en el mundo nos redimió, ¿verdad? Con su sangre preciosa y nos ha sentado aquí en esta pequeña alabanza para su adoración y alabanza. Bueno, que Dios bendiga su palabra. Amén.